Entonces, por ejemplo, en México en ese momento no tenían el mandato político de aplicar un estudio, pero no tenían la capacidad para hacerlo, pero sí de pronto tenían el dinero. Eso a veces puede ser una muy mala combinación. No estoy particularizando el caso de México, lo que digo es que a veces tener dinero, no tener la capacidad y tener un mandato puede ser un problema. Sobre todo cuando esos mandatos vienen, por ejemplo, con fondos del Banco Mundial, fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, donde uno tiene que aplicar. La moda ahora va en esta dirección y hay que hacerlo, y lo peor que uno puede hacer es seguir la moda, o mejor dicho, uno puede seguir la moda. En definitiva, podemos ser galantes, coquetos, etcétera, y seguir las tendencias. Eso no está mal per se. Lo que es importante es generar ciertas condiciones locales como para que sea un seguimiento acrítico de la moda, si se quiere, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en México, por ejemplo, es que además México tiene otra cuestión, y es que México es un país perteneciente a la OCDE, y por lo tanto los países de la OCDE han utilizado este instrumento de la National Science Foundation, el Eurobarómetro, y la primera encuesta en México fue un poco en esa dirección. Algo similar hizo Panamá en el 2001. Lo que empezó a pasar a partir del año 2001 en adelante es que algunas instituciones de la región iberoamericana de carácter de cooperación multilateral, en concreto la RICIT, de la que yo formo parte, y la OEI, de la que también formo parte, empezamos a plantearnos la necesidad justamente de hacer un análisis crítico de las metodologías de encuestas, de los porqués, etc. Y a partir de ahí empezó, como no quiero hablar de mí, no voy a hablar de mí, simplemente lo que voy a decir es que empezó a aparecer un movimiento grande también de receptividad en distintos países de la región por hacer este tipo de estudios, pero de una manera, si se quiere, más razonada o más pensando también las problemáticas locales. Tuvimos aquí en Costa Rica en el año 2004 un intento fallido de hacer un estudio que en ese momento RICIT estaba intentando impulsar a través de una subred regional para los países de Centroamérica en el contexto de la RICIT. No prosperó finalmente, podría haber prosperado, no prosperó, y luego lo que empezó a aparecer fue un amplio colectivo de instituciones, de investigadores vinculados a estos temas, que además derivó en algunas encuestas regionales comparativas. Ahora voy a mostrar algunos datos de eso, que era tu pregunta, digamos. Y por otro lado estimuló el desarrollo de muchas encuestas a nivel nacional. Hoy, por ejemplo, a partir del año 2001 en adelante, si teníamos antes 3 o 4 encuestas aisladas, hoy tenemos, no sé, casi una treintena de encuestas. Algunos países, más también, algunos países la hacen ya de forma sistemática, como el caso de España, el caso de México mismo, el caso de Brasil, el caso de Argentina, y hay no menos de 13 o 14 países de toda Iberoamérica, de un conjunto, digamos, contando también los países del Caribe, de un conjunto de 28 países, no menos de la mitad que al menos tienen una encuesta de percepción. Este es un poco el contexto institucional de desarrollo de la central. Muchas de ellas están completamente disponibles online, o sea, se pueden bajar los estudios, se pueden analizar. Hay preguntas comparables con Eurobarómetro, con National Science Foundation, hay preguntas comparables en las encuestas regionales entre sí. Por ejemplo, hay preguntas, yo puedo comparar preguntas de Brasil con preguntas de Argentina, con preguntas de España, lo que es muy interesante. Y ahora lo que yo quiero simplemente de forma muy rápida mostrarles, esto estará. Les quiero mostrar de forma muy rápida algunos datos de una encuesta que se hizo a nivel
se hizo a nivel de Iberoamérica. Fui uno de los coordinadores, o el coordinador principal del estudio. Se hizo en 7 grandes ciudades de 7 países iberoamericanos con una metodología común, como parte de un proyecto además de investigación. Esa encuesta está publicada, el libro está disponible en internet también. Ahora les puedo indicar, de hecho algunos de ustedes los tienen. Bueno, César que me preguntó se fue. ¿Cuál es el nombre de la encuesta? El nombre del libro no me lo acuerdo, pero ahora lo buscamos. Okay. Creo que se llama Cultura Científica en Iberoamérica. Sí. Es un libro azul, se puede descargar. Pero no encuentro, no tenía ese previsto, pero pueden comentar algo si quieren, Tengo entendido que ayer usted estuvo en la IDESCO. Sí. No sé si tuvo la oportunidad de conocer un poquito la situación de los estudios que se han hecho en el país y cómo ve la perspectiva de próximos estudios en esta línea en Costa Rica. Si considera que estamos, digamos, en el momento adecuado, o si hay que... No, yo lo dije al principio, creo que el momento es un momento más que propicio para porque hay decisión política, porque hay concertación de distintos actores, porque están involucrados los actores institucionales como CONICYT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y los actores interesados como los divulgadores, los periodistas, los comunicadores, los que quieren analizar académicamente estos temas. Me parece que como momento es que hay que aprovechar. Además, no voy a venir necesariamente. Lo tienen que hacer. A ver, luego paso a la primera parte. Yo quería, no tengo acá conmigo la... Ah, sí. Bueno, esto es rápidamente la... Estas fueron las ciudades del estudio que yo les mencionaba, que está publicado ahí. Bueno. ¿Cuál es el puntero? ¿No? Bueno, estas son las ciudades. Es una muestra representativa de la población. Sí, de la población a partir de los 16 años en adelante de estas ciudades que ustedes ven ahí, ¿no? De grandes conglomerados urbanos. La encuesta en total tuvo aproximadamente cerca de 9.000 entrevistas en total en todas estas ciudades, ¿no? Entonces yo quiero mostrar algunos datos más concretos para ir a tu pregunta, César. Desde el punto de vista, por ejemplo, una de las categorías de análisis tenía que ver, y esto me parece que tiene mucho interés para los temas de los periodistas y de los comunicadores, y que además ayer hablábamos en la IDESCO, que tiene que ser una de las dimensiones probablemente de análisis de la encuesta, es decir, todo el tema de hábitos informativos de la sociedad respecto a los temas de ciencia y tecnología. Entonces, en esa dirección, por ejemplo, esto lo que yo les voy a mostrar ahora, estoy tocando cualquier cosa, lo que yo les voy a mostrar ahora son muy rápidamente algunos datos. La encuesta tenía una serie de preguntas para medir hábitos informativos a partir de lo que se conoce como una escala Likert, ¿no? Que es una escala que puede ser de valoración altitudinal, que puede tener entre 4 y 5 puntos o 7 puntos, dependiendo de la escala, que supone un cierto continuo entre un estado, por ejemplo, de negatividad o un estado de apoyo frente a un estado de
de total confianza o de desapoyo, o de muy de acuerdo, muy en desacuerdo, que son los polos de la escala. Entonces, sobre la base de esta metodología, de este tipo de preguntas escalar de opción única, aquí lo que ustedes tienen son 8 variables, que fueron 8 preguntas en el cuestionario, donde se les preguntaba a cada una de las personas si, por ejemplo, veía programas de ciencia y tecnología en televisión, como Discovery Channel, History Channel, este tipo de cuestiones, si leía las noticias o las secciones de ciencia y tecnología que publican los diarios. Por ejemplo, acá en Costa Rica, el diario La Nación publica absolutamente todo el tiempo temas de ciencia y tecnología. Después podemos discutir la orientación de esa agenda, es interesante. Yo tengo un estudio hecho sobre la orientación de la agenda periodística, ¿no? Y es un diario de altísima publicación, pero muy orientado hacia lo que ocurre en los Estados Unidos, en particular. Pero esa es otra discusión. El tema de los programas de radio, lectura de revistas de divulgación científica, lectura de libros de divulgación científica, el uso de Internet como fuente de información científica, visitas a museos, centros, exposiciones de ciencia, e incluso temas más de la vida cotidiana. Por ejemplo, la discusión acerca de problemas ambientales o los problemas de la capa de ozono, o cualquier problema que puede de alguna manera involucrar, problemas de seguimiento de una dieta, cuestiones que pueden involucrar conocimiento científico y tecnológico en una conversación o en una interacción en la vida cotidiana. Sobre la base de cada una de estas preguntas que las personas decían cuál era su... es una respuesta respecto a cómo se evalúan ellos en términos de si hacen una alta utilización de este tipo de fuentes informativas o no. Sobre la base de esta nosotros construimos un índice que, como dice aquí, es un índice muy simple. Es un índice que es el promedio no ponderado de, en este caso, estos 8 indicadores. En otros estudios los hemos expandido a 13, 15, 20 indicadores, no importa. El hecho de que sea no ponderado quiere decir que cada una de estas variables vale lo mismo, cada uno de los ítems de estas variables vale lo mismo. Si no tener ningún consumo vale 0 y tener un consumo muy alto vale 1, y luego en el medio tenemos los distintos valores, eso es lo mismo para la televisión que para Internet. Eso significa que no está ponderado. Uno podría hacer un índice ponderado. En este caso es un índice no ponderado, pero que funciona muy bien. Les voy a mostrar algunas cosas. Y además tiene una alta capacidad discriminante. Pero ojo, que para hacer un índice ponderado, lo que se necesita es tener al menos una hipótesis clara o una teoría que dé sustento a por qué, por ejemplo, asignar más peso a Internet que a la televisión, o por qué asignar más peso a los diarios, y generar algún tipo de cálculo que permita justamente ponderar esos pesos diferenciales en virtud del medio, ¿no? Pero esto ya es una explicación metodológica que tampoco viene al caso ahora. La idea, lo que ustedes ven acá, es cómo se distribuye, este es el histograma de cómo se distribuye la muestra. En este caso son 7.471 personas, porque lo que hemos tomado acá son los que tienen, de los 8.000 y pico, los que tenían respuesta en todas los ítems. Y ustedes lo que ven, en primer lugar acá, es una distribución bastante asimétrica en relación, por ejemplo, a lo que sería una distribución de una campana de Gauss o de una curva normal, pero lo que muestra es lo que muestran básicamente los estudios de opinión política o opinión pública en general cuando se le pregunta a la gente sobre sus niveles de información sobre ciertos temas o el dominio de ciertos temas, que indica que tenemos el índice no está normalizado acá, por lo tanto va de 0 a 8, porque cada variable, el valor máximo era 1. Son 8 indicadores. La persona que es el que más consume o tiene más hábito, que sería en todos los temas, ha dicho mucho, termina teniendo un valor de 8. Es decir, a cada individuo se le ubica en un tramo. Por lo tanto, el índice fluctúa en este caso entre 0 y 8. Si uno lo normaliza, podría fluctuar entre -1 y 1, entre 0 y 1. Bueno, da igual. No importa, es lo de menos. Lo que muestra acá en realidad es que tenemos un grupo pequeño de población, aproximadamente del 2% en el total global, de personas que podríamos considerar como los top level de interés y de información, o al menos de información sobre temas de ciencia y tecnología, y tenemos grandes cantidades de población que más bien tienen consumos a la baja. Esto es bastante esperable. Quiero decir, esto es esperable en cualquier estudio de opinión en general sobre temas general. No hubiera sido esperable que esto tuviera la forma invertida.
hubiéramos estado preguntando mal, seguramente, si eso daba así. Lo que es interesante del índice en particular, en concreto, es que si uno hace un análisis factorial, es decir, de cada uno de estos factores que están incorporados en el índice, lo que muestra es que hay una alta homogeneidad de lo que están midiendo los factores, porque digamos que el primer factor de este análisis resume casi la mitad de la varianza total del índice, con lo cual lo que nos está mostrando es que las variables, y esto es importante para el tema de los indicadores, están midiendo yo podría haber hecho un índice compuesto donde colocar, por ejemplo, información de un lado y interés del otro, e incorporar un único índice. Aquí tengo solamente información, pero se podría dar el caso de que lo que yo estoy creyendo medir como información son variables diferentes. Lo que muestra esto es que en realidad las variables tienen alta convergencia en lo que están midiendo, es decir, que es una medida de consistencia interna de lo que yo estoy midiendo, que es algo importante para el tema de los indicadores. Ahora, luego uno puede pasar a agrupar a cada persona en un estrato informativo. Perdón que les muestre esto, son las salidas del SPSS, está un poco feo, pero bueno, es la cocina. Uno puede agrupar a las personas en un estrato informativo. Entonces, yo puedo considerar, desde luego, que la persona que me contestó nunca, es decir, 0 en todas las variables, ese es nunca. Le puedo decir que esa persona nunca se informa sobre temas de ciencia y tecnología. Ojo con esto, no con esto en particular, sino con las categorizaciones que colocamos. Porque cuando nosotros decimos aquella persona que me contestó 0 en todas las variables, me dice nunca, bueno, es razonable pensar que efectivamente no está diciendo nada, o sea, nunca, podría ser nada, nunca, etc. Ahora, luego el siguiente tramo, yo tengo que definir, hay distintas formas de definir cómo clasifico a las personas en los tramos para llegar a un tramo que yo defino acá como muy bajo, ¿no? Eso comporta un cierto grado de subjetividad en un doble sentido. El primer sentido es la subjetividad de la categoría, llamarle muy bajo. Lo había puesto bajito. Pero fíjense que esta distinción acá no es muy problemática, pero hay veces en que puede ser muy sensible la decisión que tomamos respecto a la etiqueta que colocamos. Porque la etiqueta condice, la etiqueta luego funciona como un referente muy importante para clasificar, es un sistema clasificatorio. Yo estoy clasificando con una etiqueta. Por lo tanto, hay que ser prudentes con el uso de las clasificaciones también, porque las clasificaciones, en el fondo, tienen impacto. Y tienen impacto en la política pública. Fíjese cuando un gobierno dice, a partir de acá, son indigentes. Ese valor podría moverse, ¿no? Y eso es lo que a veces da lugar a la manipulación, a la interpretación de las estadísticas. Con lo cual, la primera cuestión que hay que tener presente, al final, hablando de resultados, me estoy metiendo en cuestiones metodológicas, pero bueno, no importa. La primera cuestión es la clasificación en la etiqueta. Ahora, la segunda cuestión es la cuestión de cómo establezco los rangos. Uno puede establecer los rangos completamente, de una manera completamente subjetiva, es decir, bueno, entonces entre 0,25 y 0,35 lo voy a llamar muy bajo. Recuerden que en este caso el índice, hacer un índice sumatorio, que yo previamente trato las variables poniéndole 0, 0,25, etcétera, etcétera, la suma total desde el 0 hasta el 8 tiene muchos intervalos. Cuando yo tomo esos intervalos para clasificarlos, puedo hacer completamente subjetivo o puedo utilizar algunos procedimientos. Hay procedimientos estadísticos, uno incluso con el SPSS puede, que es por lo general el paquete que se utiliza para el análisis estadístico puede ser otro, uno puede saber, por ejemplo, hacer un análisis de homogeneidades entre respuesta de grupo y saber hasta dónde los cortes son mejores, porque cortar de una manera o cortar de otra también puede, al hacer los cruces, mostrar diferencias en la interpretación. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo que yo muestro acá, nosotros hicimos, créanme que lo hicimos bien,
Lo que hicimos acá fue clasificar a cada individuo en un estrato, ¿no?, informativo. Entonces ustedes pueden ver este estrato. Desde luego, este muy alto, que en definitiva estaba mostrando este tramo, ¿no? O sea, los que tienen un alto consumo, en el global total aparece del orden del 1%. Bueno, desde luego que yo podría decir, sumo estos dos, y si yo pongo alto y muy alto y los considero como una sola categoría, puedo decir que en realidad en esta población iberoamericana estudiada, del orden de un 5% de esa población tiene una alta dinámica de ámbito informativo declarado, que declara sobre el tema de ciencia y tecnología. Esto quiere decir que es probable que si yo pudiera preguntarle a toda la población, al universo, encontraría unos márgenes de un 5% a los que podría clasificar como muy informados sobre estos temas, o que declaran, mejor dicho, ser muy informados. También puedo decir, así puedo ir agregando. Ahora, lo interesante acá es que, como verán, predominan, como mostraba antes, esos niveles más bien con tendencia a la baja, pero aquí lo que es relevante mostrar es que este índice de ISIC está muy correlacionado con el nivel educativo. El nivel educativo en las encuestas de percepción en general, les podría decir, en el mundo en general, es la variable por lo general más discriminante. Por lo general es la variable más discriminante. No es la única, y ojo, no quiere decir, no caigamos en una falacia de pensar que la discriminación implica que a menor educación, menor aceptación o menor rechazo o actitudes más negativas. No, no es eso. E incluso en algunos casos, como los temas donde se plantean temas de riesgos, la variable educativa no discrimina. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Y es interesante que no discrimine también. Ahora, está muy correlacionada con el nivel educativo. Fíjense cómo el nulo, o sea, aquellas personas que no consumen, va decreciendo en función clara del aumento de la escolaridad. Esto quiere decir, esto quiere decir, como los porcentajes están sobre el 100%, la comparación es intragrupos, ¿no? Esto quiere decir que casi un cuarto de las personas que tienen una escolaridad básica, en el grupo de todas las personas que tienen escolaridad básica, que son casi 1.500 personas en toda la muestra, en ese grupo un cuarto de ellos puede ser clasificado como que no está habituado a informarse sobre temas de ciencia. En cambio, esa proporción cae al 5% en aquellos que tienen escolaridad superior dentro de ese grupo. Esa es la lectura del gráfico. Correlación no significa causación. Ojo, porque a veces se cae en otra falacia, y es decir que la educación explica el hábito informativo. No, no es cierto. No es cierto eso. Lo que sí es cierto es que las variables tienen, en este caso, un razonablemente fuerte nivel de asociación entre ellas. Pero la correlación no es causación. Y de hecho, bueno, vamos a pasar a otra cosa, porque si no me detengo en cuestiones que me van a desviar. Ahora, también podemos mostrar algunos datos interesantes de cómo se comporta esta muestra. Esto es un análisis de... yo les digo, esto por lo general no está en las encuestas, en los reportes, porque por lo general lo que solemos hacer es, lo hace el Eurobarómetro, son distribuciones de frecuencia simple y tablas de contingencia bivariado con porcentajes, y no más que eso. A lo sumo a veces se hace un análisis de clúster o análisis, pero por lo general es como las encuestas de opinión política, digamos. El candidato A aventaja al otro por el 20%, el 60% de la gente piensa esto, el 40% piensa lo otro, y ahí se agota el análisis. Lo que es eso está bien, y probablemente al ministro lo que le va a interesar es si la gente, si es el 40, el 50 o el 30 el que apoya la política pública, ¿no? Y algún cruce. Y está bien, porque hay intereses que son intereses políticos. Ahora, los que tenemos también interés académico, podemos preguntarnos
haciendo un análisis un poquito más complejo de los datos, ¿no? Yo les estoy mostrando algunos análisis, no son complejos, pero sí no son datos que van a encontrar usualmente en los informes. Entonces, aquellos de ustedes que después tengan interés de hacer más investigación en estos temas, pueden ver también la manera de leer o hacer lectura de datos. Así como hay preguntas de evaluación de hábito informativo, hay unas preguntas que intentan medir el interés declarado. Uno puede asumir la razonable suposición de aquella persona que se informa sobre algo porque está interesada sobre eso que se informa. Ahora, cuando nosotros tenemos un índice que nos distribuye la muestra de una determinada manera, podríamos decir, bueno, a ver, efectivamente es tan así o cómo se da en los distintos estratos del índice la información en relación al interés. Y esto es una prueba que se llama comparación de medias. Es la comparación de la media del indicador de ese índice con los 8 indicadores frente a la pregunta del nivel de interés. Es la comparación de medias. Entonces acá el nivel de interés puede ser estar muy interesado, bastante interesado, poco interesado y nada interesado. La comparación de la media respecto al indicador ISI muestra este desvío estándar. El desvío estándar es básicamente lo que ¿todos lo saben o lo tengo que decir? ¿No? Bueno, a ver, dicho rápidamente, ¿cuánto se aleja cada caso de la media? ¿Cuánta dispersión tenemos, si se quiere dicho de otra manera, en nuestra muestra? En este caso en relación a esta variable. Lo que muestra acá, ustedes fíjense que esta dispersión se va achicando, ¿no? Se va achicando. Y eso indica, y esto es interesante, que el desvío estándar disminuye con el interés. Es decir, a medida que disminuye el interés, disminuye el desvío estándar. Por lo tanto, la conclusión es que las personas que tienen más bien un bajo interés, ese grupo de personas son además homogéneamente más desinformadas. Es un grupo más homogéneo. Es un grupo que tiene una serie de características. Es decir, está muy correlacionado, muy homogéneamente, la desinformación con la falta de interés. En cambio, en los grupos de alto interés los grupos de alto nivel informativo conviven personas que están además muy interesadas con personas que no están tan interesadas pero igual se informan. Lo cual también uno puede decir es razonable. ¿Por qué? Porque además le estamos preguntando si a veces lee las noticias de ciencia en los diarios. Y uno puede leer las noticias de ciencia porque es un seguidor de la ciencia, como puede leerlas porque en realidad hay otro factor que lo lleva a leer esas noticias. Y esto es la riqueza de cuando uno puede hacer algunos análisis de este tipo. Ahora, no vamos a hacer disputas por ciudades a ver quién está más informado, quién menos, si en Bogotá, si en Colombia. No quiero entrar en eso. Quiero pasar al tema porque como estoy hablando... Bueno, esto es una comparación. Pero si no existen diferencias importantes entre las diferentes capitales. No muchas. No muchas. En este dato no muchas. No. Pero después se puede volver un poquito. Perdón, Carmelo, ¿el estudio de qué año es? La encuesta se hizo en el año 2007 y se publicó en 2009. Ahora, perdón, la última que tienen, digamos, No, la última es la que les quería hablar hoy, era el objeto de la charla. Es decir, donde no entré todavía. Que es la de los jóvenes, la de los estudiantes. Esa es de 2009-2010. Ahora, esta es, muy rápidamente, esta es una comparación. Acá tenemos, estos eran los valores que podía asumir la variable de consumo de la fuente de información regular, ocasional, casi nunca o nunca, ¿no? Y aquí están agrupados en no sabe, no contesta. Otra nota metodológica. Desde mi punto de vista es importante, yo se lo decía a las personas del IDESPO, desde mi punto de vista es importante distinguir en los cuestionarios el no sabe y el no contesta. Nosotros estamos habituados a que aparecen juntos, no sabe y no contesta, ¿no? A veces eso se puede ver a dos motivos. Al primero es que en realidad se preguntó por separado, pero luego se colocó junto porque las diferencias no son sensibles.
entonces por una cuestión de economía de espacio se colocan juntos. Pero a veces se puede ver porque directamente se preguntó junto. Yo creo que si esa es la situación, desde mi punto de vista eso es un error metodológico. Porque conceptualmente comportan dos actitudes diferentes. Una cosa es no saber y otra cosa es no querer responder o no responder. Es más, si nosotros lo tenemos juntos y no lo discriminamos en el cuestionario, corremos un riesgo. Nunca vamos a saber si la persona no sabía o no me quiso responder. Si yo lo tengo separado, tengo dos ventajas. La primera es que voy a poder discriminar y saber aquellos de esa categoría que efectivamente no quisieron responder, de los que nos dijeron que no sabían. Y la segunda ventaja es que yo, en cualquier